Libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video, hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en cuatro partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en dos movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en dos movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces, y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes, y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este: Dios no es el trofeo de Israel y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey.
pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Así es, no tengo rebote. Alguien que me diga, por favor, si tengo rebote. No, todo bien. Genial, pues Dios bendiga, gracias a Dios, porque ya es viernes, se nos acabó otra semana, el Señor ya pronto viene. A mí me gustó mucho el video ahorita, me hizo reflexionar en varias cosas. Venía muy preocupado del trabajo porque mi Meli se me venía desfalleciendo en la calle. Oren por ella, está enferma, parece que le ha regresado el problema de sus vías urinarias. Que se ayuden a orar por ella. Pues gracias a Dios por este video, ¿verdad? Porque pude entender algunas cosas. Dios me salvó de algunos pensamientos. Ahorita me puedo estar meditando. Pero gracias a Dios por eso, porque es viernes, ya el Señor pronto viene. Ya está acabando la semana, estamos un poco cansados, así que vamos a iniciar para este tiempo de escuela dominical, escuela dominical, libro por libro, el estudio que ya tenemos. Si de repente suena mi gordito, por ahí anda, ya creo que ya se está durmiendo, pero como Mel ya está dormidita, pues téngame paciencia, porque por si de ahí suena, pues ya saben que es el gordo que está jugando, ¿verdad? Está por acá Bernardo, Dios te bendiga, amigo, mucho. Está mi abuelita,
también, gracias a Dios, está mejor con lo de su pie. Le tocó ahora, gracias a Dios, un buen doctor en medio de que un doctor negligente, pero ahora ya está, ya le pusieron su férula, muy bien, gracias a Dios, que por ahí anda, gracias Bernard. Está Cari con este Marco, también acá Marco llegando, corriendo de trabajar para no perderse el estudio, luego conectándose, y Cari pues esperándolo, ¿verdad? Y haciendo las labores de casa y después tomando ese tiempo para conectarse. Y Cristi que también va corriendo, ¿verdad? Y en el carro, Dios la ha bendecido mucho, ¿verdad? La sigue cuidando mucho en el auto, en el tráfico, ¿verdad? Que se hace ahí en la autopista México-Querétaro. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, aumenta mi fe grandemente. Libros de Primera Personas y que aún Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es... A ver, ya, ahora sí. Gracias a Dios, como les decía, que aumenta mi fe el Señor por personas que todavía desean, ¿verdad? Saber un poco Pero esa más de división la es simplemente escritura. por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. No sé por qué se pone el En video, este pero bueno, video hablaremos ya solo ahorita sobre se Primera de quita. Samuel. Después de que Israel fue rescatado... Ahí está. Muy bien. Sí, le doy gracias a Dios por eso y vamos a comenzar para no nos tratar de como les decía. Y bueno, vamos a conocer a Dios como el profeta fiel, como nuestro profeta fiel, porque nos lo va a representar mucho Samuel en el libro, hablando de Jesús. ¿Cómo se presenta Jesús en este libro? Pues bueno, como el profeta fiel. Es el octavo libro, hermanos, de la Biblia. Ya estamos en el octavo libro, hermanos. Imagínense, ya nada más nos restan 58, pero algunos los vamos a tocar dos por clase, los que estén más pequeños, ¿verdad? Los que tengan menos contenido, los vamos a estar checando, aunque que todos son importantes, ¿verdad? Entonces nada más estamos dando un panorama general en la escritura y es muy bueno tomarlo. ¿Para qué? Para conocer ese panorama, ¿verdad? Para saber de qué se trata la escritura y tener un panorama por arriba para que nos ayude cuando ya le estemos leyendo y algunos datos importantes, ¿no? Como lo vimos en el video. Primero, entendemos el significado. El significado de los dos libros son por el personaje clave de los primeros capítulos. Esto es muy importante porque Samuel no se menciona en toda la historia, ¿no? Solamente se menciona al inicio y después en algún tiempo en la vida de Saúl, también de David, pero ahorita vamos a ver por qué es tanto el contenido y aún así se sigue llamando Samuel. Algo que debemos entender, muy importante, que también el video no lo explica, perdónenme, el día de hoy, hermanos, si no acabamos, pues seguimos la siguiente semana porque es un poco de información y no dudes en levantar tu mano o en decir, a ver que Pablo, vamos muy rápido, hay que regresarnos, ¿verdad? Para poder entender bien lo que es Samuel, Reyes y Crónicas, ¿verdad? Los libros de Primera y Segunda de Samuel debemos entender que son originalmente, formaban un solo libro, solamente que fueron divididos pues, durante el siglo III antes de Cristo. Escucha esto, el Talmud judío afirma que Samuel escribió parte del libro. Es muy importante entenderlo. Primera de Samuel 1 al 24 son los capítulos que se creen que los escribió Samuel. Natán y Gad escribieron el resto. Bernardo, ayúdame a leer Primera de Crónicas 29-29, amigo. Primera de Crónicas 29-29. Me estoy echando una agüita de limón bien deliciosa que creo que hizo Cari acá en la casa. Así que si tengo que ir de emergencia a un lado, pues te voy diciendo, ¿vale? Primera de Crónicas 29-29, mi amigo. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 29-29 dice de la siguiente forma: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Exacto, ahí nos especifica claramente en Crónicas, la persona que escribe Crónicas, lo vamos a conocer después, se cree que fue Esdras, nos dice que el libro de Samuel en general, el primero y el segundo, recuerden que era un solo libro, no solamente lo escribe Samuel, sino también lo escribe Natán y Gad. De hecho menciona que Samuel ya había muerto, ¿no? Como Samuel va a escribir su muerte, sería imposible. Entonces, tenemos que entender que Samuel escribe, se cree del 1 al 24 de Primera Samuel y Natán y Gad, los demás, el demás contenido de Primera y Segunda de Samuel. La idea de que hayan sido varios autores no resta nada a la unidad de los libros ni a la doctrina de la inspiración. No pasa nada.
¿no? La misma Biblia especifica que fueron 3, así que no es argumento como para decir que la Biblia no es inspirada o hubo alguna alteración, ¿no? Estos libros se escribieron por 2 personas y la fecha la tenemos en el 975 antes de Cristo. Ahora sí, esto es un poco más seguro, ¿verdad? Años cubiertos que tenemos en Primera de Samuel son aproximadamente 90 años. El libro comienza con el nacimiento de Samuel y termina con la muerte de Saúl, aproximadamente del 1011 antes de Cristo. Este libro fundamental cubre un periodo, ya lo vimos, como de 90 años, ¿verdad? Años cubiertos por el libro de Samuel. La palabra clave que vamos a encontrar va a ser rey. Nos va a explicar la escritura que en estos libros que ya empieza el tiempo de los reyes, ¿verdad? El tiempo de la monarquía. Capítulo clave lo vamos a encontrar en el capítulo 8, el primer rey de Israel. Versículos clave, pues bueno, tenemos aproximadamente cuatro citas, que es del 2.30, 8.7, 15, 22 al 23 y el 16.7. Personajes clave, vamos a conocer en este primer libro de Samuel 3 historias importantísimas, que es Samuel, que es la más relevante en esta historia, porque sin él es como una base, porque es quien unge a los 2 reyes, así que la escritura nos empieza, en estos libros nos empieza explicando la vida de Samuel, y después viene Saúl y el rey David, ya los reyes, ¿verdad? Ya empezamos en el tiempo de la monarquía, ya dejamos el tiempo de la teocracia, de donde Dios gobernaba, ahora el tiempo de la monarquía. Primero de Samuel nos da la gran transición en la vida nacional de Israel. Al abandonar Israel la teocracia, ¿se acuerdan que era teocracia? Y yo quiero pensar que sí, ¿verdad? Ya quedó claro. Y entrar en la monarquía. Samuel fue la persona clave durante este periodo. Primera de Samuel da un relato general y muy importante de su ministerio. Ese es el propósito del libro. Geografía en la tierra de Israel. Todo se trata, o toda la historia gira en torno a este lugar, a la tierra de Israel, donde ya son problemas internos, donde el pueblo de Israel ya está en su lugar, ya está en su territorio, y por supuesto ya dejó el tiempo de los jueces, ya dejó el tiempo donde Dios gobernaba, ahora está el tiempo de los reyes. Bosquejo, vamos a conocer 3 partes del bosquejo. Antes, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo así? Vamos agarrando a lo que viene. Dijo ninguna Cris, ¿verdad? Muy bien. Perfecto, muy bien. Primero, parte 1, vamos a conocer a Samuel, el juez y profeta de Israel. Parte 2, vamos a conocer a Saúl, el primer de Israel. Por ejemplo, en la primera parte vamos a conocer del 1 al 7, que es la historia de Samuel. Del 8 al 12 vamos a conocer la historia de Saúl, él fue el primer rey de Israel. De los demás capítulos vamos a conocer la decadencia de Saúl y el surgimiento del rey David. Entonces son 3 partes de 3 personajes que van a ser muy relevantes en el relato de Primera de Samuel. Entonces vamos a comenzar con la parte 1, que es del 1 al 7, y lo vamos a tener que dividir aproximadamente en 3 partes. Primero, el nacimiento de Samuel, que fue un dato muy importante, fue algo muy milagroso y algo que Dios ya estaba predestinando con Samuel. La infancia de Samuel, que también es muy importante para encontrar el contexto del carácter y el propósito que Dios tenía con este personaje, y el ministerio de Samuel, ya cómo lo va ejecutando. Primero, es significativo el papel de Samuel en la historia. Mira, yo encontré un dato importante. Yo siempre predicaba acerca de la soberanía de Dios cuando escoge a Samuel como sacerdote, porque Samuel dice la escritura que era de el pueblo de ay, se me olvidó, perdóname, de Efraín, del pueblo de Efraín. Yo siempre decía eso, ¿no? Porque acuérdense que los sacerdotes tenían que ser de Leví, pero ahorita indagando en este libro, algunos padres de la iglesia también, algunos eruditos, me dio luz esta parte de la geografía, todo tenía que ver con la geografía de este libro. ¿Por qué? Porque el significativo papel de Samuel en la historia de Israel es frecuentemente olvidado, pero es muy importante, muy importante. Nació en una época que espiritualmente en Israel era una decadencia total. Recordemos que nació en el tiempo de los jueces, 2:19, al final del tiempo de los jueces. Israel era débil y vulnerable ante los enemigos. Lo podemos ver del 4:1 al 11 del mismo libro de Samuel.
la voz de Dios apenas se oía en la tierra. Lo vemos en el 3:1 con Elí. Samuel fue el último de los jueces. Era un sacerdote de Dios y fue el primer profeta notable desde Moisés. Desde Moisés no se repetía una persona que fuera en tanta comunión con Dios. Uno podría pensar que Josué sí, pero Josué fue más como un líder de guerra. Samuel no, Samuel fue más como un profeta, como un maestro, aunque también lideró algunas guerras, pero fue más del lado de un juez, que fue tiempos de guerra, como te digo, un sacerdote también fue un profeta y y un guía, ¿verdad? Una persona que ungió a los reyes, a los dos primeros reyes de Israel. Entonces vemos a Josué, que fue más un militar, pero Samuel fue todavía mucho más allá que Josué, algo que no veíamos o el último que lo vimos fue con Moisés. Desde una perspectiva humana, fue Samuel quien transformó a Israel de un pueblo débil e idolátrico a una nación espiritualmente viva, fuerte para Jehová Dios. Imagínate, uno dice, no, pues la verdad me acuerdo mucho de rey David, de cómo fueron sus pruebas, sus situaciones difíciles, cómo esperó el reino de Dios. También me acuerdo de Saúl, de cómo pecó contra de Dios, de cómo le falló, tuvo la bendición y la desaprovechó, pero no nos acordamos mucho de Samuel. Y la verdad, Samuel tuvo un papel muy relevante en la historia del pueblo de Israel. Vino a hacer Dios una reforma maravillosa espiritual en su pueblo por medio de Samuel. Samuel nació, y ahí te va el dato, es muy importante. Yo lo encontré, mira, si quieres indaga, a mí me convenció mucho por el tema de la geografía. ¿Por qué? Porque Samuel nació en un lugar que se llamaba Eframitas. Este lugar era... ¿cómo te decirte? Vivían en algo que se llamaba la brea tribal de Efraín. Así, si vamos al mapa y la geografía, este lugar se encuentra en las afueras del lugar donde se había seleccionado para las tribus de Leví, porque recuerda que la tribu de Leví no tenía como tal un lugar ¿cómo te digo? Sí, un sitio, sino todas las tribus tenían que cooperar con las necesidades de los levitas en cuanto a las ofrendas y eso. Entonces, aunque este lugar estaba en Efraín, aún así había personas levitas en ese lugar. Y se cree que Elcana, el papá de Leví, el papá de Samuel, era levita. Entonces, por eso Dios permite que Samuel sirva en el tabernáculo de Jehová. Es muy importante saberlo porque vamos a encontrar que Samuel era sacerdote y por ley le tocaba a solamente los levitas ser sacerdotes. Si nosotros leemos la Biblia y vemos que Samuel vivía en Efraín, nos vamos a llevar una sorpresa, como yo me la llevé mucho tiempo, diciendo la soberanía de Dios, ¿no? Dios escogió con una persona conforme a su corazón. Cuando Ofni, Finnes y Elí no estaban tan entregándose a Dios, Dios levantó a Samuel, pero no es así. Ya entendiendo la geografía, indagando más en esto, me percato que sí pudo haber sido, de hecho hay una idea una probabilidad muy grande de que Elcana haya sido levita. Una de las dos mujeres de Elcana se llamaba Ana, pero Ana no podía tener hijos. Existía un tema muy difícil en esa familia. ¿Por qué? Porque las dos competían. El problema es que Ana era estéril, ¿verdad? Y en ese tiempo, las mujeres estériles, pues era muy difícil para ellas. Evidentemente pasaron muchos años de que Ana se humillase delante del Señor y orase fervientemente por su hijo. Lo vemos en el 1:7, 10 y 15. Dios respondió a su petición y le dio un hijo, a quien le llamó por nombre Samuel. Lo vemos en el 1:27, ella cumplió el voto que había hecho, le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo regreso en el servicio a Dios. Y lo vemos del 1:11 y el 28. Entonces vemos que el nacimiento de Samuel fue algo milagroso. Ana no podía tener hijos, se humilla ante Dios y Dios le concede el tener un hijo y Ana dice, ¿sabes qué? No hay ningún problema, si tú me lo das, yo te lo regreso, Señor. El ambiente de Samuel, la segunda parte que es la infancia de Samuel, lo vemos del 2:1 al 1:3-21. Se encontró su ambiente en el tabernáculo. Tenía a la vez aspectos positivos y negativos. Vivía en el tabernáculo. Era positivo porque estaba estrechamente relacionado al sumo sacerdote Elí y tuvo la oportunidad de servir a Dios desde su infancia. Algo maravilloso, ¿verdad? ¿Quién no quisiera eso para un hijo? Pero fue negativo en el sentido de que estuvo expuesto a una mala influencia
con los hijos inmorales de Eli, Ofni y Finnes. Lo vemos del 2:11 al 12, cómo eran estos hijos de Eli. En aquellos años se hizo evidente para todos en Israel que Samuel era un hombre de Dios, aún siendo pequeño. Mira, lo escuché de Juan Manuel Vaz en un reel. Decía, ¿no? No, pues es que la verdad luego mis hijos no quieren seguir a Dios, luego mis adolescentes no quieren servir a Dios, no quieren estar en la iglesia. Pues yo creo que es la edad, ¿no? Dios te da chance porque es la edad. No, no es cierto. Vemos un ejemplo con Samuel, que también los jóvenes se pueden entregar a Dios. Si un joven no quiere honrar a Dios, si un joven no quiere seguir a Dios, es porque es mundano. Él lo decía, Juan Manuel Vaz, y tiene toda la razón. No escondamos las cosas, ¿verdad? Mejor, él decía, prediquémosle el evangelio, hablemosle de Dios. Sí, tiene toda la razón, porque el evangelio no depende de edad. Aún niños pequeños como Samuel nos deja ver la escritura que pueden entregarse a Dios. Solamente que pues como papás a veces fallamos y también los hijos de repente se rebelan en contra de Dios, pero nosotros estamos para guiarles. Creo que eso nos hemos cansado de hablarlo todos los domingos, ¿verdad? En las mañanas. Dios reveló, bueno, vemos la diferencia entre los hijos de Eli y Samuel, y vemos que en el pueblo en general veían que Samuel era un hombre de Dios. De una manera singular, Dios reveló un importante principio vital a Samuel en aquellos primeros días. Fíjate, lo dice el 2:30, yo te lo leo. El 2:30 es uno, de hecho, de los versículos clave que la escritura nos deja ver. Primera de Samuel 2:30. Perdón, que este libro nos deja ver. Dice así. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le da una revelación maravillosa a Samuel diciéndole, yo honro a los que me honran. Terminó honrando a Samuel y terminó desechando a Eli, a Ofni y Finnes. ¿Por qué? Porque no honraban a Dios, ¿verdad? No deseaban honrar a Dios ninguno de los tres. Eli no estorbaba a sus hijos, y sus hijos estaban haciendo todo al revés, ¿verdad? Indudablemente esta declaración resonó en los pensamientos de Samuel toda su vida y se reflejó en la vida que vivió. Toda la vida se la pasó honrando a Dios hasta su muerte. El ministerio de Samuel lo podemos encontrar del 4:1-7 al 17. Samuel fue un hombre clave en sostener a Israel durante los últimos y desalentadores días de la teocracia. Pero a pesar de que ocurrieron algunos acontecimientos trágicos, como las derrotas militares que ya vimos, ¿verdad? Que robaron el arca, Samuel condujo a la nación de vuelta al Señor. Y a unos tiempos de victoria militar, la mayor parte del significado del ministerio de Samuel se recapitula en pocas palabras. Te las leo. 7:15 al 17. En estas palabras se reconoce los últimos tiempos del ministerio de Samuel, o todo el ministerio más bien de Samuel. Samuel 7, de hecho ya estamos sacando con esta parte, ¿verdad? Era del 1 al 7. Samuel 7:15 al 17, dice así, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Estaba todo el tiempo movido, trabajando, no desperdiciaba el tiempo, ¿verdad? Samuel. Así que nos enseña grandes cosas en la vida de Samuel. Entonces vamos a la segunda parte, que es, como dice ahí, Samuel, el primer del rey de Israel. Vamos a conocer 5 capítulos, que es del 8 al 12. El pueblo de Israel había ya considerado seriamente en varias ocasiones durante la era de la teocracia la idea de que un rey terrenal gobernase sobre ellos. Lo podemos ver en la historia de Gedeón, en Jueces 8:22 y el 9:6, donde trataron de hacer incluso a Gedeón su rey. ¿Qué hizo Gedeón? Dijo, no, yo no quiero ser su rey, Dios debe de ser su rey. Aún no era el tiempo para esto, pero ya lo estaban considerando. Esta idea floreció para convertirse en una realidad cuando Samuel envejeció. Se hizo evidente para los ancianos de Israel que era el momento de pasar a una monarquía, lo vemos del 8:1 al 5. El asunto desagradó a Samuel y ofendió al Señor, lo vemos del 8:6 al 7. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos el corazón de Samuel, pero también vemos el corazón del pueblo y cómo Dios ofendió de ahí. Se tiene que observar, muy importante, Deuteronomio 17, 14 al 20, que te lo quiero leer para no perder dato. Mira, Deuteronomio 17, 14 al 20, dice así. Bueno, te voy a leer algunos capítulos nada más. Algunos versículos, perdón.
cuando hayas entrado en la tierra que tomes, Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y viene desde ahí hasta el 20, dando la lista de cómo tenía que ser este rey. Menciona que en general debe de ser una persona humilde que busque a Dios. Entonces, algo muy importante es de que en este momento que Israel pide rey a Dios le desagrada, pero vemos desde Deuteronomio que tal vez sí estaba en una idea o en un plan de Dios que Israel tuviera este rey. Pero el problema es de que en esta ocasión estaba mal que lo demandaran por dos razones fundamentales. Primero, la demanda era prematura. Israel no estaba preparado para escoger un rey. ¿Por qué? Es muy importante saberlo, porque no buscaban a Dios sin una persona. Cuando Israel aprendiera a buscar a Dios sin un rey, entonces Dios proveería ese rey. Porque ese rey, de hecho, lo dice Samuel, los va a pervertir, les va a quitar sus cosas, les va a quitar a sus doncellas. Entonces, no es el tiempo de escoger rey porque no han aprendido a buscar a Dios, porque si quitamos a un rey o si quitamos a un juez, el pueblo no buscaba a Dios. Era muy prematuro. De hecho, eso me pasó en una iglesia donde estaban rápido, queremos un pastor, y estaban buscando la manera de tener un pastor. Le dije, hermanos, es que no es así. Mejor busquemos a Dios, mejor pasemos tiempo con Dios y que Dios levante en su momento al pastor de la misma iglesia. ¿Para qué buscar un pastor de afuera? Que los varones se organicen y se pongan a servir en la iglesia, se pongan a predicar, organizamos algo y que se pongan a predicar y eso. No, pastor, es que eso pasa porque somos flojos, eso pasa porque queremos que alguien venga y nos hable de la palabra de Dios y nosotros estudiar. Amor, no se te debe caer el amor. Y ese es el problema, ¿verdad? Dios nos va a dar incluso los obispos, los líderes, cuando estemos preparados. No es así que todos estemos buscando al Señor. Entonces pasó esto mismo. Dios tenía su plan, pero no era el momento. ¿Por qué? Porque Israel todavía no aprendía a honrar a Dios por uno mismo, ¿verdad? Y segundo, cuando Dios estuviera dispuesto a darle un rey, se lo daría. En segundo, Israel demandaba un rey y era erróneo porque la actitud de ellos era errónea. La oposición de Samuel era una condena del espíritu de los motivos del pueblo para pedir un rey. Ellos querían tener un rey como tienen todas las naciones. Eso es lo que querían. Sí, a veces no vienen a la iglesia a la sola escritura porque dicen no tienen un lugar donde reunirse o no tienen, un pastor trajeado que ahí los tenga y eso. Bueno, es que eso no constituye la iglesia y es lo mismo que el mismo corazón que estaba pasando con el pueblo de Israel en este tiempo. Querían parecerse, querían parecerse a otra nación que a lo que Dios quería en su palabra. Hermanos, me quedan 15 minutos, perdón, hermanos, a ver si nos da tiempo de ver el primero y el segundo y el tercero lo dejamos para la siguiente semana, ¿verdad? Porque a mí me parece que está interesante, es muy jugoso este libro, ¿verdad? Con la vida de este Samuel. El Señor consoló a Samuel, claro que sí, ¿verdad? Le habló a Samuel y lo consuela diciéndole que la nación no había rechazado al profeta, sino al mismo Dios. Lo vemos en el 8:7. Aquí tenemos la culminación del rechazo del gobierno de Dios, pero había estado dándose a cargo de todo el periodo de los jueces. Vemos que Israel estaba rechazando a Dios. Dios concedió la petición de Israel, les dio lo que querían, pero también les advirtió acerca de lo que les esperaba en su nueva forma de gobierno. Este cambio de gobierno demandaba unos pesados impuestos sobre el pueblo, es lo que te decía. Bajo la mejor forma de gobierno no había necesidad de impuestos para financiar un gobierno civil. No había rey ni una cara corte, no había que pagarle sueldo al pastor, ¿verdad? Mejor apoyaban para las necesidades de los hermanos, mejor apoyaban para la predicación del evangelio. Bueno, a mí me da una simbología enorme esto con la iglesia, ¿verdad? Porque es el pueblo de Dios también. Pero esto cambió de forma radical cuando recibieron la monarquía. Con respecto a esto, es digna de mención la instrucción que Dios le da a Samuel en el momento que el pueblo pide rey. Dios quería que el pueblo conociera el singular beneficio de que habían estado gozando bajo su teocracia que ya estaban teniendo. Pero Israel lo cambia y decide poner un rey, aunque eso les costara más. Todo por un corazón malo, todo por quererse parecer y tener poder, ¿verdad? Bueno, yo creo, hermanos, que, ¿cómo ven? ¿Le damos a la parte 2
Muy bien, vamos a darle a la parte 2 rápido, a ver si nos da tiempo. Quisiera todavía tener tiempo, no son unos 5, 7, 8 minutos para algunos comentarios, pero vamos a ver la parte 2, ¿vale? Dejamos un poquito a Samuel y entonces vamos a entrar a la parte 2, que es los capítulos 8 al 12, con Saúl. La demanda de un rey, ¿verdad? Ya lo empezamos a ver, lo primero que vamos a ver es la demanda de un rey. Las partes 2 es ahora la unción de Saúl y su reconocimiento como rey de Israel. En el versículo 8-7 nos quedamos en que Dios aprueba, Dios le dice, me han rechazado a mí, y en este capítulo 8 sucede. Del 9:1 al 12:25 ya vemos el reconocimiento de Saúl como rey. Evidentemente Dios dio a Israel en la clase de rey que quería. Del 9 al 1 al 2 lo vemos, mira, te lo leo de volada. Capítulo 9, versículo 1 al 2. 9, versículo 1 al 12. Había un varón en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, o sea, estaba guapetón, ¿verdad? Y estaba joven. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombres arriba sobrepasaba cualquier pueblo, o sea, estaba joven, era guapetón y también era muy alto. Y él pasó al monte de Efraín y de allí la tierra saliza y no lo hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Bueno, era una persona que, quieras o no, pues estaba acomodado, ¿no? Estaba acomodado porque en el versículo 3 lo dice. Y se habían perdido las asnas de sí su padre, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos criados y levántate y ve a buscar a las asnas. O sea, era un joven acomodado, guapetón, alto, y dice la escritura que no había otro como él en aspecto, ¿verdad? Samuel ungió primero a Saúl como rey en privado, y en el 9:3 al 10:16 lo vemos, y luego ungió en una ceremonia pública. Del 10:17 al 24 lo vemos. Entendemos el aceite de la unción. ¿Qué significa? Cuando se empleaba el culto, era un símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu Divino. No vamos a andar mucho ahí. Después, si quieres, platicamos acerca de qué se trata esto del aceite, ¿verdad? Aunque fue ungido como rey de Israel, algunos dudaban que realmente pudiera dirigir a Israel. Lo vemos en el 10:27. Pero las credenciales de Saúl como rey quedaron firmemente establecidas cuando condujo en el capítulo 11, 1 al 15, a una gran victoria militar en Jabes de Galat. Tras esta gran victoria que llevó el general reconocimiento de Saúl como rey, Samuel dejó sus funciones como juez de Israel, traspasó la autoridad civil a Saúl y exhortó a Israel a temer y obedecer a Dios. Lo vemos del 12:1 al 25. Del 13 al 30, del capítulo 13 al 31 vemos la decadencia total de Saúl y el surgimiento de David, pero esto lo vamos a conocer la siguiente semana. Por el momento nos quedamos en Saúl. Cómo Saúl empieza a ser rey, del capítulo 8 al 12, como algunos dudaban, pero se confirma con sus victorias, y con su victoria que tiene, el pueblo se convence y Samuel en lo civil descansa como juez y se queda Saúl, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos quedan aproximadamente 10 minutos. La siguiente semana ya vamos a conocer otros datos importantes. Creo que no se ve mi imagen, pero bueno, es la de muchas gracias. ¿Tenemos algún comentario? Tenemos 10 minutos, hermanos. Entonces, ¿qué les parece si le damos oportunidad a 3 personas? Mínimo, claro, 3 personas mínimas que nos digan, ¿sabe qué? Yo aprendí esto el día de hoy, yo medito esto con estos versículos. ¿Alguien así, hermanos? Dale, amigo. Ahí en esa imagen que tienes, el del bosquejo, ah, pues para mí resaltan ahí 3 cosas bastante importantes, eh, que prácticamente en la vida de cada uno de estos personajes pues se reflejan distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, Samuel, pues la búsqueda de Dios y el compromiso.
En Saúl, pues empezamos a ver ahí que no era del todo fiel y obviamente hubieron consecuencias. Y en la parte 3 que es la que vamos a ver todavía, pero ya está mencionada ahí, por ejemplo, la vida de David, yo considero que hasta cierto punto es como que la manera en que tiene, tiene que vivir un cristiano, no sé, se me, como que se me asemeja a eso, tal vez estoy equivocado, no sé, amigo. No, está muy bien. Entramos en tiempos, ¿verdad? Tiempos del pueblo de Israel. Y sí, sí, no está muy bien. Entramos en tiempos de Israel, ¿no? De por ahí, decía un filósofo, perdón, más que filósofo, es hermano en Cristo, decía, cuando Dios quiere castigar a una nación, les pone malos eh, gobernadores, ¿verdad? No fue el caso tal vez en esta situación, pero vemos que Dios les enseñó al pueblo de Israel, porque dice la escritura, lo vimos que Dios, o bueno, nos lo deja ver la escritura, que Dios les puso el rey que quería, ¿no? Un rey guapo, un rey que se viera como, una persona que se viera como rey, posicionada y todo, pero pues no era suficiente porque nos lo deja ver en David, ¿verdad? Cuando el siguiente libro, cuando dice yo no veo como las personas ven, ¿no? Lo físico, lo aparente, sino veo el corazón, ¿no? Entonces es algo maravilloso y sí tienes toda la razón, amigo Pablo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más así? Cristi, platícanos. Hola, pues yo justamente ayer fue mi tiempo de empezar con el libro de Samuel y pues yo estaba leyendo esa parte, bueno, me llamó mucho la atención de la situación de Ana que no podía tener hijos y pues como ella se humilla totalmente ante Dios y pues Dios concede los anhelos de su corazón y pues le da a su hijo. Y pues como ella cumple el pacto que hizo con Dios, ¿no? En donde ella le pide a su hijo y te lo regresaré para que te sirva. Entonces ella cumple con esto y pues en el capítulo 2 vemos el gozo de su corazón y cómo a través de su canto muestra la grandeza de Dios. Y bueno, pues más adelante conforme se va desarrollando la drama, toda esta trama del libro de Samuel, cuando pelean con los filisteos y todo esto, pues yo lo relaciono con la rebeldía de nosotros, ¿no? De conocer a Dios y de pronto caminar para atrás, ¿no? Y darle la espalda. Y lo relaciono en el sentido de que pues sabemos que cuando así procedemos, pues siempre viene esa vara de Dios, ¿no? Para corregirnos. Entonces, esa es la analogía que yo hago. Y pues yo creo que a muchos de ustedes como a mí, pues nos sucede así cuando estamos leyendo la palabra de Dios. En muchas de estos versículos, de estos escritos, pues vemos reflejada nuestra propia vida. Y nos alienta para modificar, para esforzarnos y para seguir queriendo conocer conocerse cercanamente a Dios, ¿no? Porque pues sí, mucho podemos leer la Biblia, pero pues es nada más parte de conocer a Dios. Así es, gracias a Dios, sí. Perdóname, es que ya se dio con un juguete, ¿verdad? Sí, gloria a Dios, por eso sí, claro que sí, se vuelve viva la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? Son 4 minutos, hermanos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Por ahí está Marco, Cari, mi abuelita. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Mínimo una persona más, hermanos. A ver, adelante, no sé quién sea Marco o Cari, pero adelante. Soy Cari. Este, pues todo concuerda con lo que dicen los hermanos. Bueno, primeramente con la escritura.
Dios nos muestra, pues sí, ciertas posiciones que tenemos como personas o como nuestra personalidad o como nuestra vida que conllevamos. Una muestra, cómo, cómo le pide, cómo le clama a Dios y concede sus deseos. La persona en la que yo creo que se basa en su propia prudencia, en su propia necedad de él querer ser, como que es el líder poderoso que nadie lo va a derrotar. Y en David, pues esa humildad, ¿no? Esa humildad que deberíamos de tener como personas y que vino a reflejar pues Jesús, ¿no? Después del libro, esa humildad con que pues sí vino a enseñar pues sí, cómo tratar esa vida que llevamos y pues nos va enseñando todos esos caracteres que como personas yo creo que tenemos, pero pues de cierta manera él nos las envuelve en historias para pues enamorarnos de su palabra y llenar de sabiduría nuestra mente, ¿no? Nuestro corazón y poder discernir que no solamente nosotros como personas pasamos por esas cosas, sino pasa por reyes, por personas fuertes, por personas débiles, eh, como dice en bueno, en un versículo que dice, bástate, que Dios se perfecciona en la debilidad, ¿no? Entonces Ana no tenía como que esa fuerza como para derrotar reyes y todo eso, pero en su debilidad, pues Dios le concede sus deseos, ¿no? Entonces vemos las maravillas de Dios en cada situación y hasta en nuestra propia vida. Amén, así es. Gran comentario, porque me hizo pensar en esto. Ana no tenía fuerza para derribar reyes, pero dio a luz el hijo que ungió a los reyes que derribaron, ¿verdad? A los demás reyes. Entonces, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y a mí me deja ver mucho, hermanos, el trato de Dios con su pueblo, que el Dios es duro, es así, pero Dios nos cuida tanto y nos ama tanto que nos levanta personas, nos levanta personas que sirvan en su grey, ¿verdad? Hermanos, está finalizando la llamada. Dios le bendiga. Nos vemos si Dios quiere el domingo. Cuídense mucho. Sí,